Bienvenidos amigos una vez más a la cápsula del cine en esta edición bonus track fuera de temporada. Revisaremos una parte esencial del cine, los comienzos, el cine mudo, la génesis de todo, con dos películas que fueron fundamentales. A comienzos de los años 20 el cine alemán dio al mundo dos obras que, aunque muy distintas, comparten el mismo espíritu, la búsqueda de imágenes que pudieran captar lo invisible. Por un lado, Nosferatu de 1922, una película nacida en las sombras, en los márgenes de la legalidad, marcada por el expresionismo y el terror. Su conde Orlok, extraño y cadavérico, encarnaba no solo al vampiro de Bram Stoker, sino también los miedos profundos de una Europa que acababa de salir de la guerra y enfrentaba la peste, la miseria y la muerte. Era cine hecho con pocos recursos, pero con una fuerza visual capaz de atravesar generaciones. Por otro lado, Metrópolis, 1927, una superproducción monumental, el sueño futurista de Fritz Lang, llevado a la pantalla con miles de extras, gigantescos decorados y efectos pioneros. Si Nosferatu miraba hacia lo oscuro y lo ancestral, Metrópolis se proyectaba hacia el porvenir, hacia una ciudad deslumbrante y aterradora, donde la lucha de clases se representaba en máquinas colosales y rascacielos interminables. Ambas películas se enfrentaron dificultades. Nosferatu casi fue destruida por los tribunales. Metrópolis fue mutilada por las distribuidoras. Y sin embargo, con sus propios personajes, el vampiro que nunca muere y la ciudad que nunca duerme, sobrevivieron al tiempo, resurgiendo una y otra vez. Hoy vistas en conjunto son dos pilares de la historia del cine. Nosferatu nos recuerda el poder del miedo y lo sobrenatural. Metrópolis, el poder de los sueños y la advertencia del futuro. Una viene de la noche eterna, la otra del amanecer mecánico. Pero ambas demostraron que el cine podía ser mucho más que un entretenimiento. Podía ser arte, mito y memoria de la humanidad. A finales del siglo XIX, el mundo se encontraba fascinado por los inventos que parecían acercar la ciencia a la magia. La electricidad iluminaba ciudades enteras, los trenes atravesaban continentes, y en medio de ese vértigo de modernidad nacía un arte nuevo, todavía sin nombre: el cine. El deseo de capturar el movimiento no era nuevo. Desde los juegos de las sombras en cavernas prehistóricas hasta los teatros de linternas mágicas del siglo XVIII, el ser humano buscó siempre dar vida a las imágenes, pero fue la combinación de la fotografía y la mecánica lo que encendió la chispa definitiva. En 1895, en un sótano del Gran Café de París, los hermanos Auguste y Louis Lumière reunieron a un pequeño grupo de curiosos. Allí presentaron un aparato revolucionario, el cinematógrafo. Era cámara, proyector y copiadora en uno. Las luces se apagaron y en una pantalla blanca aparecieron un obrero saliendo de una fábrica en Lyon. Eran escenas cotidianas, simples, pero el público no lo había visto jamás. Las imágenes se movían, respiraban, parecían reales. El impacto fue inmediato. Algunos reían, otros quedaron boquiabiertos. La anécdota cuenta que cuando se proyectó el tren acercándose a las cámaras, los espectadores huyeron despavoridos creyendo que la locomotora los iba a arrollar. En esos segundos de asombro nació el cine como espectáculo colectivo. Muy pronto las funciones se multiplicaron. Viajeros, calles, animales, todo podía ser filmado. El mundo cabía en una pantalla, pero el cine no tardó en descubrir que no solo servía para mostrar la realidad. Muy pronto las funciones se multiplicaron. Viajeros, calles, animales, todo podía ser filmado. El mundo cabía en una pantalla, pero el cine no tardó en descubrir que no solo servía para mostrar la realidad, también podía inventarla. Así lo demostró Georges Méliès,
un ilusionista que transformó la pantalla en un escenario de fantasía, donde cohetes viajaban a la luna y criaturas imposibles poblaban los sueños. Lo que había comenzado como una curiosidad técnica se convirtió en un arte, una ventana a otros mundos y una memoria compartida de la humanidad. Desde ese instante en París, el cine nunca dejó de crecer, de asombrar y de emocionar. Había nacido el séptimo arte. Viajemos un poquito más adelante, en 1921. En Alemania, el mundo del cine todavía estaba explorando sus posibilidades. La Primera Guerra Mundial había dejado cicatrices profundas, y en medio de ese clima de sombras y miedos, surgió una pequeña compañía llamada Prana Films, dedicada a producir películas de corte esotérico y sobrenatural. Su fundador, Alvin Grau, era un artista fascinado por el ocultismo y convencido de que el cine podía convertirse en una ventana hacia lo invisible. Fue él quien tuvo la idea de llevar al cine la novela Drácula de Bram Stoker, pero había un problema: no tenían los derechos. Los herederos de Stoker no los habían cedido, y la producción carecía de dinero. La solución fue audaz: filmar la historia disfrazándola. Cambiaron nombres y lugares. El conde Drácula se convirtió en el conde Orlok, Transilvania en los Cárpatos, Jonathan Hacker en Hutter, pero la esencia de la novela permaneció intacta. La dirección recayó en Frédéric Murnau, un joven cineasta de gran talento visual. Formado en el expresionismo alemán, Murnau transformó la historia en algo más que un relato de vampiros. Un poema oscuro sobre la peste, la muerte y lo sobrenatural. Filmó en escenarios reales, castillos, montañas y pueblos del norte de Europa, lo que dio a la película un aire inquietante de autenticidad, muy distinto a los decorados artificiales del expresionismo. El papel del conde Orlok lo encarnó el actor Mac Schreck, cuya presencia fue tan siniestra que corrieron rumores de que no era un actor, sino un verdadero vampiro. Con su delgadez cadavérica, sus uñas alargadas y sus ojos hundidos, Schreck creó una de las imágenes más perturbadoras y memorables del cine. Pero la película no tardó en enfrentar problemas. Al estrenarse en 1922, la viuda de Bram Stoker demandó a Prana Films por plagio. La justicia le dio la razón y ordenó destruir todas las copias. Muchas fueron quemadas y Prana Films quebró. Sin embargo, como un vampiro que se resiste a morir, Nosferatu sobrevivió. Algunas copias clandestinas circularon por Europa y el mundo, salvando la obra del olvido. Con el tiempo, Nosferatu fue redescubierta y reconocida como la primera gran película de vampiros, pionera en el género de terror y una obra maestra del cine mudo. Hoy es considerada patrimonio universal, un ejemplo eterno de cómo la creatividad puede abrirse paso incluso en medio de prohibiciones y dificultades. En la Alemania de entreguerras, la República de Weimar era un hervidero de creatividad. Berlín brillaba con su vida nocturna, el arte de vanguardia y un cine que ya había dado al mundo joyas como El gabinete del Dr. Caligari y Nosferatu. En ese contexto, el director Fritz Lang soñó con una película que mostrara no solo una historia, sino un mundo entero, una ciudad del futuro. Así comenzó la epopeya de Metrópolis. El proyecto nació de la mente de Thea von Harwood, esposa y colaboradora de Lang, quien escribió el guión basándose en su propia novela. Juntos imaginaron una urbe monumental dividida en dos. Arriba, una ciudad deslumbrante, llena de rascacielos y jardines, donde vivían los poderosos. Abajo, un inframundo sombrío de túneles y máquinas, donde los obreros trabajaban hasta la extenuación. La metáfora era clara: el conflicto entre las élites y las masas, entre el poder y la explotación. La producción a cargo de UFA fue colosal. Rodada entre 1925 y 1926, movilizó a miles de extras, gigantescos decorados y efectos visuales que marcaron un antes y un después de la historia del cine. La arquitectura futurista de la ciudad fue inspirada en Nueva York, cuyas avenidas y rascacielos impresionaron a Lang en un viaje previo. Para dar vida a la urbe, se usaron maquetas, espejos y trucos ópticos revolucionarios.
como el proceso Schuftan, que permite integrar actores condecorados en miniatura. Uno de los personajes centrales fue el robot Maria, una creación metálica que anticipó la iconografía de la ciencia ficción moderna. El traje, diseñado por Otto Hunt y construido en fibra de madera y metal, era tan rígido que la actriz Brigitte Helm sufrió heridas y desmayos durante el rodaje. Aún así, su interpretación quedó como una de las imágenes más icónicas del cine. El rodaje fue agotador, con jornadas interminables y un presupuesto que se disparó hasta convertir a Metrópolis en la película más cara del cine mudo. Cuando se estrenó en Berlín en 1927, su duración superaba las 3 horas, pero la recepción inicial fue fría. Algunos la consideraron demasiado larga, otros la acusaron de ingenuidad ideológica. Para su distribución internacional, la película fue mutilada. Escenas enteras desaparecieron. Cambiaron el montaje y durante décadas solo se conocieron versiones incompletas. Sin embargo, Metrópolis nunca dejó de fascinar. Su visión del futuro, sus imágenes monumentales y su mensaje, el mediador entre la cabeza y las manos debe ser el corazón, la convirtieron en una obra de culto. En 2008, milagrosamente se halló en Buenos Aires una copia casi íntegra que permitió restaurar la película a su versión más cercana a la original. Desde entonces, Metrópolis volvió a brillar como lo que siempre fue, una de las piedras angulares del cine universal, precursora de toda la ciencia ficción moderna.